41 Capítulo 41. Recopilando el vacío en un sueño. Zorro. Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. El día 20 de noviembre, día jueves, a las 5 p.m. estaremos en directo en Kik por si me quisieran conocer, el link está en la descripción del vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo, para ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flashmas. Tras regresar a Boca Sucia desde el abismo, el pequeño caballero entregó el sintonizador divino que había obtenido del buscador de dioses a Anlu. Según el pequeño caballero, cuando encontró este objeto, el insecto que se hacía llamar el buscador de dioses dijo que este dispositivo podría ayudarle a sintonizar con los dioses. Anlu sintió la energía mental en el sintonizador divino y se sorprendió al descubrir que una pequeña parte de su propia energía mental también era absorbida por el sintonizador. Donde hay absorción, habrá liberación. Combinando lo que el pequeño caballero le contó a Anlu sobre el buscador de dioses en el abismo. Anlu dedujo que la llamada sintonización con los dioses se lograba contaminando y absorbiendo diversas energías mentales liberadas inadvertidamente, y luego liberándolas en el sueño de ese insecto. Finalmente, estas energías mentales se utilizarían para comunicarse con los dioses de los que hablaban. No se sabía con certeza si eran dioses verdaderos o no, pero este objeto, combinado con el sueño del insecto que mencionó el pequeño caballero, sí podía atraer a otros a un sueño a través de la energía mental. Tras confirmar la finalidad de este objeto, Anlu no dudó y se lo comunicó directamente al pequeño caballero. Antes me preguntaba por qué sentía una fuerza que intentaba arrastrarme a un sueño. Quizás esa voz era la del buscador de dioses que mencionaste. Como no estaba seguro de si era amigo o enemigo, lo bloqueé. Un momento, de repente, a Anlu se le ocurrió una posibilidad. Pequeño caballero, ahora se sabe que el resplandor es un dios que vive en los sueños, y el buscador de dioses con el que te encontraste puede arrastrar a otros a su sueño. Al decir esto Anlu, el pequeño caballero comprendió algo de repente. Siempre que se den las condiciones suficientes, es muy posible ver el resplandor en el sueño del buscador de dioses. Tanto la persona como el insecto pensaron en esta posibilidad al mismo tiempo. Además, Anlu también pensó en otra posibilidad, y esta posibilidad tenía una alta viabilidad. Pequeño caballero, dijiste antes que había muchos insectos dorados en el sueño del buscador de dioses, y que en su lenguaje onírico decían: nuestros pensamientos son un solo océano, ¿verdad? El pequeño caballero ascendiendo. Entonces, esta noche, cuando descansemos, intentaremos abrir nuestro propio espacio onírico con el corazón vacío. Aunque nuestros sueños ya están conectados, en definitiva, sigue siendo mi espacio soñado. Los sueños son un mundo mágico. No hay razón para que esos insectos dorados puedan encontrarse en un sueño, mientras que tu poder del vacío no puede encontrarse en el tuyo. El pequeño caballero pensó en la sustancia negra que había impregnado el fondo del sueño de Anlu, la cual ya había visto en un sueño anterior. No había comprendido por qué se había vuelto así, pero ahora lo entendió al instante. Ese era el vacío que contenía en su interior. Y lo que tenía que hacer ahora era reunir el vacío del abismo. Poco después de cenar y acostarse aquel día, los sueños del pequeño caballero y Anlu volvieron a entrelazarse. Lo que Anlu no esperaba era que la fuerza externa a su sueño siguiera intentando persistentemente arrastrarla hacia un sueño. Tras bloquearlo como de costumbre, Anlu comenzó a enseñar al pequeño caballero cómo separar su sueño del sueño de Anlu. Primero, la persona y el insecto necesitaban encontrar la singularidad que conectaba los dos sueños dentro del sueño. Esto fue fácil de encontrar. Anlu guió al pequeño caballero a través de la materia del vacío y la barrera onírica bajo sus nubes de sueños, y rápidamente descubrió el punto de conexión entre los dos sueños. En segundo lugar, se trataba de usar el aguijón de los sueños para expandir este punto y entrar en el sueño del pequeño caballero, ya que no todos podían crear un espacio onírico. Aunque dos sueños estuvieran conectados, eso no significaba que el otro sueño fuera un espacio completo. Con el espacio onírico de Anlu como estación de tránsito, el sueño del pequeño caballero estabilizó temporalmente un espacio. La persona y el insecto se encontraban de pie sobre la barrera al borde del sueño, rodeados por el poder del vacío. El tercer paso era extremadamente importante, ya que requería que el pequeño caballero utilizara el poder del vacío para impregnar por completo el espacio onírico.
Siempre y cuando este paso tuvo éxito, el pequeño caballero poseería un espacio onírico verdaderamente personal. Según Anlu, los sueños, por su propia naturaleza, no poseen otros atributos. Un sueño es simplemente un sueño. Pero dado que quienes dominan el poder de los sueños poseen atributos diferentes, los sueños también están impregnados de atributos diferentes. Casi todo el poder onírico en Allounest posee el atributo de la luz. Pero también deberías haber notado que los sueños de la mariposa azul, los sueños especiales de los lugares de reposo y los sueños del gusano, no tienen el poder de la luz. El pequeño caballero reflexionó detenidamente por un momento y se dio cuenta de que Anlu tenía razón. En efecto, no había ningún poder de luz en aquellos sueños. Anlu no interfirió mucho en este sueño, ya que se trataba de un poder que el pequeño caballero debía dominar. Como el poder del vacío seguía fluyendo en el sueño, Anlu tuvo que volar hacia el cielo por encima del sueño. Ella observará cómo el pequeño caballero utilizaba con éxito su poder para crear plataformas para ascender en medio del creciente poder del vacío. Numerosas sombras de criaturas del vacío, similares a las vistas en el abismo, aparecieron a su alrededor. En ese momento, Anlu supo que el pequeño caballero estaba cerca del éxito. Al final, Anlu solo pudo vislumbrar vagamente el sueño que había creado a través de la puerta que antes se había abierto en ese sueño. Todas las demás áreas circundantes se habían vuelto completamente oscuras, ya que el poder del vacío había impregnado por completo este sueño. 42 Capítulo 42. Mira, está infectada. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, flash más. Al día siguiente, el pequeño caballero despertó en su caparazón. No vio a Anlu, pero vio los artículos de aseo que Anlu había dejado atrás, sabiendo que Anlu había entrado en su espacio. Aunque logró obtener su propio espacio onírico, estos poderes del reino del vacío solo se concentraron en este espacio. Podía manipular esos poderes del reino del vacío, pero solo manipularlos. Por esto, el pequeño caballero ya estaba muy satisfecho. Al fin y al cabo, todos sus compatriotas habían abandonado aquel abismo. Podrían ir de aventuras con él. Con la ayuda de Anlu, el pequeño caballero abrió una ventana de visión compartida en su sueño. Sus hermanos en el sueño podían ver el exterior a través de esta ventana. Para el desayuno de esta vez, Anlu preparó wontons, espolvoreando previamente un puñado de camarones secos pequeños y cilantro en tazones vacíos. Después de cocinar los wontons, Anlu los vertió directamente en los tazones y los sacó de su espacio. Buenos días, pequeño caballero. Al ver que el pequeño caballero ya estaba despierto, Anlu comenzó a llamarlo para que comiera. Hoy, Anlu planeaba visitar al chamán de pico de cristal con el pequeño caballero. Después de todo, una fuerte energía mental no significaba necesariamente una fuerte investigación sobre la alma. La noche anterior, en el sueño, una persona y un insecto ya habían discutido sus próximos pasos. Primero, necesitaban liberar a los soñadores en el templo del huevo negro para que el buscador de dioses pudiera encontrar la radiación. Sin embargo, Anlu no confiaba en poder de sellarlo preservando al mismo tiempo el alma de los soñadores. Por lo tanto, necesitaban consultar al chamán para encontrar una solución. Pero primero, el pequeño caballero tenía que ir a la tienda de Sly. Porque el pequeño caballero se dio cuenta de que había olvidado darle a Sly la llave que encontró en Crystal Peak. Al descubrir que el geo que llevaba encima era suficiente para comprar todo lo que Sly había sacado del sótano, el pequeño caballero vació la tienda de inmediato. Anlu no esperaba que el pequeño caballero obtuviera tanto dinero después de una sola exploración. Entonces ella preguntó: ¿Desafíaste al Coliseo de los Locos? ¿Tienes tanto dinero? El pequeño caballero corroboró las palabras de Anlu, diciéndole que él también había obtenido allí un amuleto y mineral pálido. Tras saludar a Elderbud como de costumbre, una persona y un insecto partieron oficialmente hacia Crystal Peak. Como el pequeño caballero quería ver a Mila, no tomó el ascensor que ya estaba abierto, sino que condujo a Anlu desde la encrucijada. Al acercarse al pozo que conducía a la encrucijada, Anlu percibió una dulce fragancia. Solo después de descender al pozo descubrió que toda la zona estaba infectada con el poder de Radiance. Los cascarones que había aquí ya no eran inofensivos como antes. Muchos de ellos comenzaron a expulsar agregados del poder de la radiación. Mientras seguían apartando los cascarones que se encontraban en el camino, Anlu recordó de repente que Marcos también la había llevado antes al Coliseo de los Tontos.
Pequeño caballero, sospecho que el Coliseo de los Tontos otorga una muesca de encanto y mineral pálido cada vez que llega un recién llegado. El pequeño caballero estaba desconcertado por esto. Aún así, si Anlu iba una vez, solo podría obtener una muesca de encanto más y un mineral más. Anlu acarició suavemente la caparazón del pequeño caballero y dijo: No, te equivocas. Puedo usar la ilusión para cambiar nuestra apariencia. Con un pequeño cambio de ropa y accesorios, y utilizando diferentes habilidades con cada cambio de atuendo, podríamos lograr estar al Coliseo de los Tontos. Al oír esto, el pequeño caballero guardó silencio, pero también sintió que el método de Anlu era muy factible. Poco después de que terminara esta conversación, el pequeño caballero llevó a Anlu donde estaba Mila. Sin embargo, no esperaba ver allí a Mila, que ya había sido infectada por la radiance. Al ver esto, Anlu utilizó temporalmente una barrera ilusoria para bloquear los ataques de Mila y la mantuvo detrás de la barrera. El pequeño caballero observó la expresión de Mila, sin saber qué decir. Anlu observó la expresión del pequeño caballero y utilizó su energía mental para sentir el alma de Mila. Descubrió que el alma de Mila aún no se había mezclado con el poder de la radiación. Entonces ella acarició suavemente al pequeño caballero y habló. ¿Acaso olvidaste que cuando llegué a Younest por primera vez, fue para buscar poderes especiales? Su alma aún no se ha mezclado con el resplandor. El poder del Rinnegan puede extraer ese poder de ella. Al oír esto, el pequeño caballero se animó de inmediato y, finalmente, optó por abrazar suavemente a Anlu para expresarle su gratitud. Anlu le hizo una señal al pequeño caballero para que se escondiera más lejos, ya que Mila aún podría atacarlo. Después, abrió la barrera y desarrolló un vínculo temporal con Mila. Con destreza, sondeó el cuerpo de Mila con su energía mental, y el número en sus ojos cambió a 2. Poco después, Anlu se apoderó del poder de la radiación que residía en el cuerpo de Mila. Mila, despertando repentinamente, miró a Anlu y al pequeño caballero a lo lejos. Parece que he tenido una pesadilla muy aterradora últimamente. ¿Estás aquí para cantar conmigo? El pequeño caballero, al ver que Mila se recuperaba, se acercó de nuevo. Anlu comenzó presentándose. Hola Mila, soy Anlu, y este es el pequeño caballero, a quien ya conociste. Pero lamentablemente, no estamos aquí para cantar con ustedes. No es muy seguro aquí ahora mismo. ¿Les gustaría que los llevamos a Dirtmouth después de que terminemos nuestros asuntos? Mila reflexionó un instante y asintió. Liberada del control de la radiance, ya no sentía el deseo de seguir extrayendo minerales. Aunque no había conocido a Anlu, Mila comprendió que la había salvado. 43 Capítulo 43. El chamán del pico de cristal modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más Anlu dejó una barrera temporal de energía mental para Mila, asegurándose de que no volviera a ser infectada por radiance mientras ella y el pequeño caballero iban a buscar al chamán. Después, se despidió de Mila y voló con el pequeño caballero hacia donde vivía el chamán. Los restos de pico de cristal eran muy peculiares. Mientras los encontraban en el camino, el pequeño caballero le hizo una pregunta a Anlu. Es evidente que puedes absorber el poder de la radiance directamente, entonces ¿por qué no absorbe el poder que reside en estas cáscaras? Anlu guardó silencio un momento, algo inusual, y luego habló. Puedo tomar el poder, pero no puedo tomar un alma. Ya dije antes que esta luz naranja ha reemplazado las almas de estas cáscaras. Aunque se trate de un reemplazo, aún quedarán algunos vestigios del alma original dentro del poder de radiance. Si absorbe directamente el poder que contiene estas almas residuales, 1, 2, puede que no parezca gran cosa. Pero si existieran miles y miles de almas residuales, me vería afectado por ellas y acabaría perdiéndome a mí mismo. Es como cuando absorbí mi alma pasada, pero esa alma estaba influenciada por el poder de radiance y por mi yo del pasado. Me vi alas de polilla en el cuerpo. El pequeño caballero escuchó las palabras de Anlu y pensó en el hechizo que había aprendido del chamán. Almacenar almas y luego liberarlas para su uso cuando sea necesario. Existía una diferencia significativa entre esto y que Anlu se apoderara del poder para absorberlo en su propia alma. Tras darse cuenta de esto, el pequeño caballero dejó de darle vueltas al asunto. El resto del viaje transcurrió en silencio, la persona y el insecto trabajando en perfecta armonía, y pronto llegaron a la morada del chamán. Cuando llamaron a la puerta del chamán, este se encontraba dentro de la casa absorbiendo energía de un cristal.
Aunque le disgustó un poco la interrupción, siguió caminando hacia la puerta. Anlule al chamán. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ahora me llamo Anlu, y este es el pequeño caballero. La última vez que nos separamos, dijiste que si mi alma aún podía fusionarse, me dirías tu nombre. Ahora es el momento de que cumplas tu promesa. Al mismo tiempo, el pequeño caballero salió lentamente de detrás de Anlu. El chamán miró a la persona y al insecto, casi riendo con exasperación. Seguiré llamándote Evelyn, estoy acostumbrada. Evelyn, de verdad que tienes demasiado tiempo libre. Aunque sabía que no eras una polilla cuando te ayudé a dividir tu alma antes, ¿has vuelto ahora a tu cuerpo original? Simplemente dije, aunque este pequeño no hable, ¿por qué se parece tanto a ti a veces? Anlus mostró indiferente ante las palabras del chamán. Sí, está a mi cargo. ¿Tienes alguna otra habilidad secreta o algo que enseñarle? Además, ¿qué pasa con el nombre que prometiste decirme? No me digas que tu nombre es solo chamán. Sé que ese es el nombre de tu tribu. El chamán no siguió discutiendo con Anlu en la puerta, sino que les hizo un gesto a Anlu y al pequeño caballero para que entraran primero en la casa y dijo. De acuerdo, lo sé. Me llamo Soya. De verdad que no entiendo de dónde sacaste esa personalidad. No vendrías aquí sin un motivo. Dime, ¿qué necesitas esta vez? Anlu soltó una risita. De verdad que me entiendes. ¿Todavía recuerdas al dios representado por la escultura sobre el sello que el rey blanco colocó en esta zona? Soya hizo un gesto a Anlu y al pequeño caballero para que se sentaran en los cristales colocados cerca, y luego habló. Claro que me acuerdo. Ahora que sé que el poder de Dios está por todas partes, me doy cuenta. ¿Qué, quieres que te ayude a lidiar con este Dios? Te digo que es imposible. Aunque seas mi amigo, y este pequeño haya aprendido magia de otros chamanes de nuestra tribu, sigue siendo imposible. Anlu observó la actitud exagerada y preparada para la batalla de Soya y comenzó a consolarla. ¿Cómo es posible? Simplemente planeamos deshacer una parte del sello. Pero no estoy segura de poder preservar el alma de los soñadores, que Wyrm desarrolló, al tiempo que deshago el sello. ¿Sabes? No soy bueno en asuntos relacionados con el alma. El chamán llamado Soya reflexionó por un momento. Milímetros. Se volvió hacia el pequeño caballero y habló. Todavía tienes el frasco de cristal que te di, ¿verdad? Honestamente, si no te enseño, no sabrás nada, ¿cierto? Anlu esbozó una sonrisa incómoda y no refutó las palabras de Soya. Al fin y al cabo, atacar un alma con energía mental es algo que cualquiera que use energía mental puede hacer. Pero para usar la energía mental para separar el alma de otra persona, sin esa técnica profesional, realmente no se puede jugar a la ligera. El chamán miró a Anlu y dijo. Aún debes recordar que la magia que investigué por mi cuenta, inicialmente, era una extraña sustancia almacenada en estos cristales. Anlu ascendió, indicando que aún lo recordaba. Fue precisamente porque descubrió que este mineral tenía la característica de almacenar energía que ella y el chamán estudiaron cómo almacenar su propia alma en el cristal. Para ser honesto, fue realmente difícil encontrar estos pocos cristales que aún no habían almacenado energía entre una gran área de cristales ya llenos de energía. El chamán miró entonces al pequeño caballero. La sombra que se proyecta sobre ti se asemeja verdaderamente a la variante final del alma hechizo que nosotros, los chamanes, dominamos. Teóricamente, puedes usar el poder de tu cuerpo para envolver un alma y meterla en esta pequeña botella. Eso es lo que hice cuando guardé el alma de Evelyn antes. 44 Capítulo 44. El consejo del chamán Suoya modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash. Más al oír esto, Anlu habló, algo exasperado. Por supuesto, podemos almacenarlos directamente, pero si no rompemos su conexión con el sello, ponerlos directamente en botellas sería inútil. Soya no reaccionó a la interrupción de Anlu. Estaban acostumbrados a interactuar de esta manera. Un poco de discusión no era un problema. Aún no había terminado. Anteriormente, el corte de tu alma se realizó en tu sueño. También puedes encontrar los lugares donde el sello y el alma se entrelazan en un sueño para liberar al sello. No es necesario cortar directamente la conexión entre ambos. Basta con cortar la alimentación en la ubicación del sello. Pequeño caballero, primero coloca el alma en la botellita, no la selles, y recuerda controlar el alma para que no escape.
Y tú, Evelyn, debes cortar con precisión todo el poder del sello en el momento en que el sello y el poder del alma se estiren. Una vez cortado, puedes sellar la botella. Y el ambiente quedó en silencio. Finalmente, Anlu fue el primero en hablar. Tal como lo planteas, me parece un poco demasiado informal. Soya tocó ligeramente la cabeza de Anlu con su bastón. Si crees que es algo informal, no tienes por qué hacerlo. De todos modos, ya te he explicado el método. Ah, y después de que se rompió el sello, no olvides colocar las botellas cerca de esos soñadores. De esa forma, sus almas podrán regresar lentamente a sus cuerpos. Al final, una persona y un insecto decidieron probarlo primero con los soñadores. Lurien el vigilante en la ciudad de las lágrimas. Según lo que dijo el pequeño caballero tras su exploración anterior, Anlu pensó. Nido profundo no es fácil de explorar. Monomon es el maestro de Kirrell, así que podemos probar primero la operación específica. Si el método funciona, iremos a los otros dos lugares. El pequeño caballero se acerca en señal de aprobación. Anlu no tenía prisa por marcharse de allí todavía. En cambio, comenzó a insistirle a Soya para que le enseñara algo más a pequeño caballero. Finalmente, Soya cedió. Pequeño caballero, ven aquí. La última vez ya te ayudaré a mejorar una habilidad. Esta vez, te ayudaré con otra. Tras hablar, sacó un trozo de cristal, extrajo hábilmente el poder que contenía e hizo un gesto al pequeño caballero para que lo absorbiera. En poco tiempo, el espíritu vengativo el pequeño caballero había aprendido de Crossroads transformado en alma de sombra. Como tenía que volver a buscar a Mila y llevarla a Dirtmouth, Anlu se despidió de Soya. Antes de abandonar la casa del chamán, Anlu sacó directamente una cesta de naranjas de su anillo espacial y se la dejó al chamán. Esta es una de mis frutas favoritas de mi ciudad natal. Creo que a ti también te gustará. Pélalo y cómelo. Nos vemos la próxima vez. Tras hablar, saludó con la mano a Soya. El pequeño caballero también saludó. Entonces, una persona y un insecto abandonaron oficialmente el lugar. No habían avanzado mucho cuando Anlu miró hacia la puerta del chamán y vio que el chamán seguía allí de pie. Anlu volvió a despedirse de ella con la mano. Soya dudó un instante y luego hizo lo mismo. Al regresar a la entrada de Crystal Peak, Mila seguía esperando a Little Knight y a Anlu en su lugar original. Mila se alegró mucho de ver regresar a una persona y a un insecto. Anlu y el pequeño caballero la llevaron de regreso a Boca Sucia. Aunque se sorprendió por el estado actual de Crossroads, Mila siguió cantando su canción habitual durante el camino. También los animaba y les recordaba que tuvieran cuidado de no lastimarse cuando el pequeño caballero y Anlu estuvieran despejando los cascarones. Anlu tuvo que admitir que la voz de Mila era realmente muy agradable. Quizás se debió a que el futuro de muchas cosas se había aclarado durante ese periodo. O quizás se debía a que la actual Anlu ya no sentía la confusión que experimentó cuando apareció su Rinnegan por primera vez y quería marcharse. Ella había elegido su propio Dao. El interés de Anlu se despertó ante la petición de Mila de cantar una canción. Una dulce voz resonó en el cruce de caminos olvidado, y el pequeño caballero y Mila no pudieron evitar aminorar el paso. Las decisiones precipitadas en la encrucijada, ¿acaso ya han presagiado toda una vida? La puerta del tiempo, fotograma a fotograma, sin escribir. Cuando la voz de Anlu se apagó, los dos insectos y una persona llegaron inconscientemente al pozo que conecta Dirtmouth y Crossroads. Tras subir por la cadena hasta Dirtmouth, Mila fue la primera en hablar. Sabía que cantarías maravillosa. Aunque fuera una canción que nunca había escuchado antes. A veces, en las minas, intento componer algunas canciones. Cantemos juntos de nuevo la próxima vez. Si esas cosas aterradoras de abajo desaparecen, incluso podemos ir a extraer minerales juntos. Esos minerales valen mucho dinero. A esto, Anlu. Si surge una oportunidad en el futuro, entonces sí. Mientras tanto, el pequeño caballero se comunicaba mentalmente con Anlu. Después de que nos encarguemos de Radiance, ¿podemos ir a la ciudad de las lágrimas para escuchar juntos la canción de la señorita Mariposa? Quizás podrías cantar con ella. Aunque no había conocido a la señorita Mariposa, el pequeño caballero fue mencionado, y Anlu ascendió. Al bajar los escalones hacia el banco, el Derrick se alegró mucho de que gente nueva hubiera regresado al pequeño pueblo.
Según el Derboot, mientras Anlu y el pequeño caballero exploraban en esta ocasión, un insecto llamado Abu llegó a descansar al pueblo. La ciudad parecía ir animándose poco a poco. Anlu y el pequeño caballero se despidieron aquí de Mila. Una persona y un insecto se preparaban para volver a casa y alistarse para su próxima aventura. 45 Capítulo 45. Lu Ruin en la torre modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash Masabo saludó alegremente al pequeño caballero. Ah. Pequeño guerrero. Qué alegría verte de nuevo. ¿Es este tu amigo? Anlu miró al pequeño caballero y se presentó a Bo. Hola, soy Anlu. El pequeño guerrero al que te refieres es el pequeño caballero. Abo se sentó en el suelo, mirando fijamente el clavo en la mano de Anlu durante un momento antes de responder. Aunque no recuerdo que muchos de la tribu polilla empuñaran armas, imagino que un amigo que puede explorar con el pequeño guerrero también debe ser muy fuerte. Más tarde iré a otros lugares a buscar más enemigos. Pero antes de explorar otros sitios, este pueblo es un buen lugar para descansar. Anlu asintió, confirmando las palabras de Abo. En efecto, aunque este pequeño pueblo ahora está en ruinas, es innegablemente muy tranquilo. Los problemas del mundo clandestino parecen no llegar nunca hasta aquí. Después, la persona y el insecto se despidieron de Abo y regresaron a casa a descansar, preparándose para su próxima aventura. Al fin y al cabo, con un objetivo en mente, tenían que esforzarse por alcanzarlo. Para Anlu, su objetivo real era derrotar a Radiance y apoderarse de su poder. Para el pequeño caballero, aunque la llamada del templo del huevo negro se volvió más urgente tras reunir el reino del vacío, estaba claro que no tenía intención de ir allí a sellar Resplandor en la actualidad. Como ya existía una forma de derrotar a Radiance, no había necesidad de optar por sellarla con su propio cuerpo. Esa noche, el pequeño caballero entró directamente en su propio sueño por primera vez, no en el de Anlu. Al observar a sus compañeros a su alrededor, y luego el punto de conexión en el aire entre su sueño y el de Anlu, el pequeño caballero sintió una inmensa sensación de paz. Juntos, no había nada que no pudiera lograr. Al día siguiente, Anlu y el pequeño caballero llevaron al ciervo hacia la ciudad de las lágrimas. Siguiendo la ubicación que el pequeño caballero ya había marcado en el mapa, la persona y el insecto llegaron rápidamente a la torre de Lurien el vigilante a través del ascensor. Anlu respiró hondo, y el pequeño caballero le dio una palmadita en la mano, tranquilizándola para que no se pusiera nerviosa. Aunque derrotar a los caballeros en los niveles intermedios de la torre llevaba algo de tiempo, siempre que esquivaran sus ataques rodantes, vencerlos no era difícil. Pronto, la persona y el insecto llegaron al último piso. Siguiendo el método de Soya, el pequeño caballero preparó primero un vial de cristal y lo sostuvo en su mano. Solo entonces la persona y el insecto entraron en el sueño de Lurien el vigilante a través del aguijón de los sueños. Utilizando el poder del corazón del vacío, el pequeño caballero invocó fácilmente una pequeña cantidad del reino del vacío. Mediante continuos intentos de utilizar el poder del reino del vacío, el fantasma del alma en el sueño fue rápidamente forzado a entrar en el vial de cristal por el poder del reino del vacío. En un instante, el sello que conectaba el sueño de Lurien el vigilante se estiró a la fuerza. Pero pronto, el sello volvió a acercarse a Lurien el vigilante, como si no quisiera dejar que el alma de los soñadores abandonara este lugar. Finalmente, cuando Anlu aprovechó la oportunidad para cortar rápidamente el poder del sello con su uña, envuelta en energía mental, el sueño comenzó a desmoronarse. El clavo de los sueños del pequeño caballero comenzó a absorber el poder de esos sueños. Cuando la persona y el insecto despertaron, había un alma adicional en el vial de cristal que el pequeño caballero tenía en la mano. El cuerpo del insecto que yacía sobre la plataforma elevada no había desaparecido, y el alma en el vial de cristal se movía inconscientemente hacia su cuerpo. Anlu miró el vial de cristal y luego el cuerpo de Lurien el vigilante. Pongamos la botella en su mano, abramos la tapa y apretémosla contra su cuerpo para evitar que el alma vuele a otra parte. El pequeño caballero se acerca sabiamente, de acuerdo con el enfoque de Anlu. La persona y el insecto ajustaron el cuerpo de Lurien el vigilante, luego jugaron un rato frente al telescopio en la torre antes de marcharse. ¿Debería decir que realmente hace honor a su condición de soñador? La residencia de Lurien el vigilante domina toda la ciudad de las lágrimas, y aquellos que nos atacaron antes también eran bastante fuertes. Anlu exclamó de camino de regreso a la estación del ciervo.
El pequeño caballero estuvo de acuerdo con la afirmación de Anlu. Acababan de observar una ciudad de las lágrimas diferente al ajustar la dirección del telescopio allí. Solo cabía decir que la ciudad de las lágrimas hacía honor a su reputación como capital de Ayoun Est. Era, sin duda, bastante próspera. Aunque el proceso de romper el sello pareció muy precipitado, la capacidad de separar sueños y tocar almas no era algo que la gente común pudiera lograr. Al ver que aún era temprano, Anlu y el pequeño caballero lo comentaron y decidieron no regresar a Boca Sucia por el momento. Irían directamente a la ubicación del siguiente soñador y solo regresarían abierto después de que se hubieran todos los sellos de los soñadores. Así pues, el pequeño caballero llevó a Anlu en ciervo hasta la estación de la reina. Mientras subía por el sendero, el pequeño caballero le dijo a Anlu que no atacara a las cosas llamadas Oma. Sus núcleos los rastrearían y atacarían. Anlu no estaba de acuerdo con la opinión del pequeño caballero, porque con su altura no podía evitar por completo esas cosas que parecían grandes medusas. Sin usar su aguijón para atacar, Anlu simplemente se paró en la plataforma más baja e invocó polillas y damas. Pronto, los Ooma de esta zona fueron expulsados. Debido a la obstrucción del camino superior, los núcleos de Ooma explotan antes de alcanzar a Anlu y al pequeño caballero. Ahora, sin obstáculos, el pequeño caballero condujo rápidamente a Anlu a través del muro que habían derribado durante su última aventura, llegando a los archivos del maestro. 46 Capítulo 46. Batalla con los archivos modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash Mask y Rey los esperaba en la entrada. Aunque le sorprendieron un poco las alas de Anlu, no preguntó nada. ¿Cuánto tiempo sin veros, amigos? Tenéis que estar aquí para romper el sello de ese huevo. Gracias a tu ayuda, finalmente sé quién me trajo hasta aquí. Aunque todavía tenía algunas dudas cuando mi amiguita vino aquí la última vez, ahora sé lo que debo hacer. El pequeño caballero palmeó suavemente la mano de Kirrell para mostrarle a Consuelo. Entonces Anlu hizo algo vago. No te preocupes, Kirrell. El futuro no será peor que el presente. Entraron en los archivos con Kirrell, evitando cuidadosamente a los Ooma brillantes y otras criaturas que emitían electricidad. Pronto, todos llegaron a una zona espaciosa. Aunque el suelo estaba lleno de ácido, había plataformas levitando en el aire. Al ver las medusas gigantes que les bloqueaban el paso, Anlu y el pequeño caballero mostraron expresiones de complicidad. Después de todo, como soñador elegido personalmente por el Rey Blanco, Lurien el Vigilante tenía caballeros que lo custodiaban, así que no había dado que Monomon no pudiera soportar. Cuando los dos insectos y la persona se acercaron a la plataforma en medio del ácido, la medusa gigante los descubrió rápidamente. Luces eléctricas intermitentes comenzaron a aparecer alrededor de las medusas, siguiendo a Anlu y al pequeño caballero. El pequeño caballero saltó rápidamente a otras plataformas para esquivar, mientras que Anlu voló directamente a otros lugares. Pero las luces eléctricas parecían estar fijas en ellos, aumentando su intensidad con sus movimientos. Ocasionalmente, aparecía una gran cantidad de luces eléctricas en el espacio, reduciendo el espacio para esquivar de una persona y un insecto, lo que obligaba al pequeño caballero a entrar en el ácido. Afortunadamente, existía una fina película, cuya naturaleza se desconocía, que ayudó al pequeño caballero a aislar el ácido. Al percatarse de esto, Anlu se relajó y comenzó a concentrarse en el enemigo. Mientras esquivaba, Anlu intentó usar artes ilusorias para invocar llamas y atacar a las medusas, y el pequeño caballero también usó el alma. Hechizo, alma de sombra. Desafortunadamente, la defensa superficial de esta medusa era muy fuerte. Con su superficie intacta, parecía ser inmune a los ataques mágicos. Por lo tanto, los ataques de una sola persona y un solo error no funcionaron. Pero había algo desconcertante. Ninguna de las luces eléctricas invocadas por las medusas aparecía alrededor de Kirrell. Esta gran medusa parecía presentar algo, impidiendo por completo a Kirrell en sus ataques. Aunque le pareció un poco extraño, Kirrell no dudó tras descubrir esto. Comenzó a ayudar al pequeño caballero y a Anlu a romper la defensa de la medusa gigante. Con el ataque relámpago de Kirrell, la capa exterior de la medusa se perforó temporalmente, dejando al descubierto su núcleo, y las luces eléctricas circundantes también se detuvieron temporalmente. Anlu y el pequeño caballero también aprovecharon la oportunidad que creó Kirrell.
Preocupados de que los ataques mágicos volvieran a ser ineficaces, la persona y el insecto se apresuraron a acercarse a la medusa, cada uno a su manera. No había tiempo para recargar y usar las habilidades de Nile, así que la persona y el insecto aceleraron sus movimientos de pirateo más básicos. Pero pronto, la caparazón de esta medusa gigante volvió a su estado original. Kirrell volvió a usar un ataque rápido para romper la defensa. El pequeño caballero y los ataques de Anlu le siguieron de cerca. Tras repetir esto muchas veces, la medusa gigante finalmente fue derrotada. La puerta de hierro situada al fondo del espacio fue abierta por la medusa gravemente herida. Cuando la medusa abandonó la zona, los dos insectos y una persona abierta caminaron hacia el pasaje. Anlu miró al pequeño caballero, luego a Kirrell, y no pudo evitar sonreír. Esta es la primera vez que luchamos juntos, ¿verdad? Antes, cuando estábamos los tres juntos, casi siempre luchábamos por separados. Kirrell estuvo de acuerdo con Anlu. En efecto, amigo mío. Me pregunto si habrá otra oportunidad en el futuro. Para Kirrell, cuanto más se adentraba en los archivos, más fuerte se volvía su ominosa premonición. El pequeño caballero se volvió para mirar a Kirrell, le dio una suave palmadita en la mano que sostenía el clavo y luego hizo un gesto con sus acciones. Habrá una oportunidad en el futuro. A medida que los dos insectos y una persona se acercaban cada vez más a una placa de Petri que contenía algo desconocido. Los recuerdos que aún permanecían algo borrosos fuera de los archivos volvieron repentinamente a la mente de Kirrell. Su voz comenzó a ponerse un poco ronca. Amigos, aunque mi memoria aún está algo borrosa, sigo recordando este lugar. La maestra se convirtió voluntariamente en una foca para salvar a Jounest, pero también se impuso una protección adicional. Aunque no recuerdo el proceso exacto, también participé en su plan en aquel entonces. Ella me llamó para que te ayudara. Al ver la apariencia impotente de Kirrell, Anlu, que originalmente había querido gastarle una broma, para darle una sorpresa a Kirrell después de que se recolectara el alma de Monomon. Anlu se arrepintió. Intercambió una mirada con el pequeño caballero y decidió no seguir guardando el secreto como había planeado. No te preocupes, Kirrell, que se rompa el sello no significa que tu maestro se vaya de aquí. Anlu fue el primero en hablar para consolar a Kirrell, y el pequeño caballero también abrazó el cuerpo de Kirrell para mostrarle a consuelo. Ya hemos abierto la parte del sello perteneciente a los soñadores. Lurien el vigilante, y aún sigue vivo. Así que esta vez, tu profesor también estará vivo. No te preocupes, pase lo que pase, el futuro no será peor que el presente. Al ver a Anlu y al pequeño caballero devanándose los sesos para consolarlo, Kirrell. 47 Capítulo 47. El sello de Monomon modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más cuando Kirrell se quitó la máscara, el objeto en la placa de Petri pareció percibir algo. Pronto, la máscara se transformó en una luz blanca y se fusionó con la placa de Petri. Tras la desaparición de la máscara, Kirrell comenzó a debilitarse, incapaz de sostener su cuerpo, y se sentó en el suelo. Anlu y el pequeño caballero, que observaban cómo Monomon aparecía lentamente de la placa de Petri, no se percataron de esto por un momento. No fue hasta que oyeron la voz débil y ronca de Kirrell. No lo muchachos, ella eligió el cambio, no yo. Fue entonces cuando Anlu se dio cuenta de que algo andaba mal. Rápidamente se dio la vuelta y se acercó a Kirrell, revisando silenciosamente su cuerpo con su energía mental. Descubrió que el cuerpo de Kirrell aún conservaba vestigios del poder onírico. Al desvanecerse este poder, su cuerpo pareció perder toda su vitalidad. Anlu pronto comprendió la conexión entre la máscara y Kirrell. Evidentemente, la máscara de Monomon servía como recipiente, conectándola con Kirrell. Gracias a esta conexión, Monomon pudo usar el poder de los sueños para permitir que Kirrell siguiera viviendo. Ahora que la máscara había liberado su sello, la vida de Kirrell llegaba a su fin. Al ver las expresiones de preocupación de Anlu y el pequeño caballero, Kirrell simplemente levantó ligeramente la cabeza y los miró. ¿Qué pasa, amigos? No se preocupen por mí, vayan a hacer lo que quieran. El Kirrell actual era como dos insectos diferentes comparado con el Kirrell anterior, que, aunque amnésico, estaba lleno de vigor. Al ver el estado de debilidad de Kirrell, Anlu comenzó a dudar. Hace mucho tiempo, cuando usaba el agua del pozo de su casa, ocasionalmente recuperaba pequeñas y especiales esferas de agua.
Aunque ella las llamaba esferas de agua, Anlu no estaba segura de lo que realmente eran, ya que parecían esferas de agua cuando se mezclaban con agua de pozo, así que Anlu simplemente las llamó así. Tras estudiarlas en su tiempo libre, descubrió que podía reponer excesiva la vitalidad, pero Anlu no podía estar segura de hasta qué punto. Debido a su escasez, incluso acumulándolas solo se obtendría lo suficiente para llenar 3 tubos de ensayo. Así pues, aparte de su investigación inicial cuando los descubrió por primera vez, Anlu nunca había utilizado ese objeto en ningún otro momento. Tras mucho pensarlo, Anlu finalmente sacó, de debajo de su mochila, el objeto que había estado guardando. Al fin y al cabo, si un objeto desaparecía, siempre podía conseguir más, aunque fuera un poco lento, pero un amigo como Kirrell, una vez que se iba para siempre. Kirrell, bebe esto. Anlu le entregó un tubo de ensayo a Kirrell, apartó la mirada con expresión de dolor y no volvió a mirar el tubo. El pequeño caballero, curioso, se inclinó para observar el líquido azul plateado en el tubo de ensayo, con finas ondulaciones que giraban lentamente en su interior. Ocasionalmente, incluso diminutas motas de luz parpadeaban con el movimiento del líquido, tejiendo una delicada plateada roja en el tubo de ensayo, para luego estallar al entrar en contacto con el borde del tubo. Aunque desconocían qué era, tanto Kirrell como el pequeño caballero se dieron cuenta de que el líquido del tubo de ensayo era precioso. Kirrell no tomó el tubo de ensayo, negó con la cabeza y dijo: «Esto es demasiado valioso, amigo mío». Al escuchar la voz cada vez más ronca de Kirrell, Anlu giró la cabeza y empujó con fuerza el tubo de ensayo hacia la mano de Kirrell. El pequeño caballero también presentó algo y ayudó a Anlu a presionar firmemente el tubo de ensayo contra la mano de Kirrell. Esto simplemente está ahí sin usar. Si no se usa, aunque sea un objeto valioso, no tiene ningún significado. Anlu miró fijamente a Kirrell, como si no fuera a irse a hacer otras cosas más importantes a menos que lo usara. El pequeño caballero también siguió sujetándole la mano, impidiéndole devolver el tubo de ensayo a Anlu. Al final, Kirrell no pudo resistirse a los dos, una persona y un insecto. De acuerdo, amigos míos, lo entiendo. Se abrió el tubo de ensayo y el líquido que contenía desprendía un aroma refrescante. Según la percepción de Kirrell, el simple hecho de respirar le permitía sentir un poder que aliviaba lentamente la fatiga de su cuerpo. Finalmente, bajo la atenta mirada de Anlu y el pequeño caballero, Kirrell bebió el líquido del tubo de ensayo. El líquido frío se deslizó por su garganta, trayendo consigo una extraña dulzura, transformándose instantáneamente en una corriente cálida que lentamente impregnó sus extremidades Yamukuro. De repente, Kirrell cayó hacia atrás, y Anlu corrió rápidamente detrás de él, sujetándose su cuerpo. Al notar que la respiración de Kirrell se calmaba lentamente, pequeño caballero y Anlu revisaron juntos el cuerpo de Kirrell. Suspiraron aliviados al descubrir que solo estaba dormido. Anlu pensó en un momento, luego sacó una manta delgada que cabía en su mochila, la expandió en el suelo y acostó a Kirrell sobre la manta. Al ver a Monomon en la placa de Petri, Little Knight y Anlu supieron que era hora de ponerse manos a la obra. Al igual que con Lurien el vigilante, la primera vez es algo nuevo, la segunda es familiar. Una persona y un insecto rápidamente sacaron a la luz el alma de Monomon. Pero ahora había un problema evidente. El cuerpo de Monomon estaba en una placa de Petri sellada. Anlu y el pequeño caballero no sabían cómo sacarla para devolverle el alma a su cuerpo. Finalmente, Anlu habló primero. Descansemos aquí por hoy. Continuaremos cuando Kirrell se despierte. El pequeño caballero se acercó, luego se inclinó hacia Kirrell y se acostó a su lado. Anlu miró el espacio restante en la manta y se tumbó al otro lado de Kirrell. Tras un tiempo indeterminado, cuando Kirrell despertó, solo sintió una sensación de ligereza en su cuerpo. Aunque el líquido que le dio Anlu lo obligó a dormir, pudo sentir que lo que le faltaba a su cuerpo se había repuesto durante el sueño. Al notar que la persona y el insecto que yacían a su lado seguían dormidos, Kirrell no se levantó para no molestarlos. El pequeño caballero y Anlu se despertaron casi simultáneamente. Buenos días, Kirrell dijo Anlu el primero en saludarlo. Por otro lado, el pequeño caballero estaba examinando detenidamente la apariencia de Kirrell. Al comprobar que ya no tenía la debilidad del día anterior, se relajó y le dio un ligero abrazo. La persona y el insecto no se apresuraron a lavarse. En cambio, primero le entregaron el alma de Monomon a Kirrell, usando la mochila como disfraz.
Anlu comenzó a explicarle a Kirrell lo que había sucedido mientras dormía el día anterior. Mientras dormías ayer, ya abrimos el sello. Pero ahora hay un problema. Su alma no puede regresar a su cuerpo. ¿Sabes cómo abrir esta placa de Petri? La abertura de este frasco debe colocarse contra su cuerpo. Kirrell observaba cómo el alma en la botella de cristal intentaba moverse constantemente hacia su maestro. Como no podía tocar el cuerpo, seguía presionando contra la pared de la botella de cristal. Por un momento se quedó sin palabras. Finalmente, todo se resumió en un simple gracias. Gracias, amigos míos. Déjame el resto a mí. Tú ve y haz lo que tengas que hacer. Anlu y el pequeño caballero no tenían prisa por irse. Después de lavarse, sacaron unas latas de gachas de los 8 tesoros para desayunar, usando la mochila como cobertura. Kirrell, primero comamos algo juntos. Ya no deberías ser el mismo de antes. Aunque no expresamente lo que quería decir, Kirrell comprendió al instante las palabras de Anlu. Después de terminar el desayuno juntos, Anlu dejó una cantidad considerable de comida para Kirrell. Kirrell observaba a Anlu sacar constantemente cosas de su bolso, sintiéndose a la vez divertida e impotente. Amigo, bajo ningún concepto debes revelar esta capacidad de almacenamiento a otros. 48 Capítulo 48 Era y Bumblebee modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash. Más tras ver a Anlu y al pequeño caballero abandonar los archivos, el ánimo de Kirrell se relajó por completo. Recordó las instrucciones de Anlu. Al abrir la botella que contenía el alma, debía presionarla contra el cuerpo de su maestro. Además, una vez que su maestro despertara, si tenía tiempo, debería ir al templo del huevo negro para montar guardia, por si acaso. Kirrell comprendió profundamente una cosa. Anlu y el pequeño caballero eran ambos milagros que habían venido a este mundo, y él creía que sus amigos podrían hacer florecer milagros en Allown Est. Su mirada volvió a Anlu y al pequeño caballero. Habían regresado a la estación del Ciervo de la Reina, preparándose para ir a Nido Profundo. Al llegar a su destino, Anlu notó la incomodidad y el malestar del ciervo con el entorno. Sugirió que el ciervo regresara primero a Boca Sucia. Dejamos un portal en Boca Sucia. Podemos regresar por esa puerta más tarde. Si no te sientes cómodo aquí, puedes esperarnos primero en Dirtmouth. La próxima vez, podremos montar directamente en el stack. El ciervo lo pensó y ayudó la sugerencia de Anlu. Después de todo, realmente sentí que aquel lugar era muy peligroso. Y Anlu y el pequeño caballero claramente no eran insectos particularmente imprudentes. Tenían sus propias habilidades para lidiar con el peligro. Nido Profundo hace honor al nombre de Erra la bestia. Los caparazones de este lugar son aún más peligrosos que los de otros sitios. Después de que el pequeño caballero la conductora a una gran casa llena de telarañas, Anlu no pudo evitar exclamar. Ya eran los cadáveres esparcidos por el suelo al entrar en la habitación, o los poderosos husks con forma de araña que se encuentran en los senderos sinuosos sobre la habitación, y los diversos fantasmas arácnidos que aparecen a su alrededor. Todo ello demuestra el peligro de este lugar. Anlu y el pequeño caballero sostenían cada uno una linterna lumazli, avanzando por la ruta oscura. Dado que el uso de ilusiones de fuego atraería a más cáscaras, Anlu solo usó ataques de uña e invocó polillas en este lugar. Tras un tiempo indeterminado, una luz brillante apareció ante Anlu y el pequeño caballero. Al llegar a la luz, Erra la bestia, al igual que Lurien el vigilante, yacía sobre una plataforma gigante. Como antes, los dos, una persona y un insecto, se prepararon y entraron en el sueño. Con la experiencia de las 2 veces anteriores, el pequeño caballero y Anlu estaban aún más capacitados esta vez. Pero lo que no esperaban era que, tras sacar el alma de Erra, vieran a Ornette, a quien no habían visto en mucho tiempo. Ornette miró la botella de cristal que sostenía al pequeño caballero en la mano, con emociones complejas. Ornette, que últimamente no había salido de Deepness desde hacía mucho tiempo, no sabía que Anlu y el pequeño caballero ya habían dominado un método para romper el sello sin dañar el alma. El pequeño caballero miró la expresión de Ornette, pensó un momento y le entregó la botella de cristal que tenía en la mano. Ornette observó cómo el alma en la botella de cristal extendía continuamente la mano hacia su madre Erra, y de repente comprendió algo. Parece que, en efecto, ha encontrado otro Dao. Al ver la expresión de cierta confusión de Ornette respecto a la botella de cristal, Anlu comenzó a explicar. Aunque desconozco qué relación tiene Erra contigo, tu presencia aquí indica que deberíais tener algún tipo de conexión.
Abre la botella de cristal. El alma que hay dentro volverá lentamente a su cuerpo. No olvides presionar la abertura contra su cuerpo para evitar que el alma se disperse. La expresión de Ornette era muy compleja, pero aún así dio las gracias a Little Knight y a Anlu. No esperaba que pudieras lograr esto. Pero aún así tengo que darte las gracias. No podemos elegir a nuestras madres, ni podemos elegir las circunstancias de nuestro nacimiento. Aunque hay muchos males en este mundo, aún así tengo que agradecerle que me haya dado la vida. Gracias por salvar la vida de mi madre. Esperaré aquí hasta que despierte. Aunque no arriesgaré mi vida por ti, si realmente me necesitas más adelante, te ayudaré en todo lo que pueda. Anlu y el pequeño caballero intercambiaron miradas antes de hablar. Entonces no les molestaremos. Recientemente, descubrimos un método que podría permitirnos eliminar la radiance sin tener que ir al templo del huevo negro. Pero si fuera posible, una vez que los soñadores despierten, ¿podrías montar guardia en la entrada del templo del huevo negro? Si fracasa, llevará al pequeño caballero al huevo negro para encontrar una manera de resolver el problema de la radiación. Ornette accedió a la petición de Anlu. No fue una tarea difícil. Mientras Anlu volvía a envolver su energía mental alrededor del aguijón de los sueños, el pequeño caballero abrió el portal al mundo de los sueños. Poco después, los dos, una persona y un insecto, aparecieron en casa. Al ver que aún quedaba tiempo hoy, Anlu decidió llevar primero al pequeño caballero a ver el templo del huevo negro. Después de todo, con la mitad del sello rota, era necesario comprobar su estado general. Al descender por el pozo, Anlu notó que las cáscaras que se encontraban en el camino tenían una intención asesina más fuerte hacia ella y el pequeño caballero. Esto fue causado claramente por el sello roto. Aunque la intención asesina era mayor, el poder de ataque Atosusk seguía siendo el mismo que antes de ser infectados. No había aumentado de nuevo. Por lo tanto, no afectarán en absoluto el progreso de pequeño caballero y Anlu. Poco después, los dos, una persona y un insecto, llegaron al interior del templo del huevo negro. Al ver cómo la primera capa del sello del huevo negro dentro de la estructura se agrietaba y se hacía añicos, Anlu usó silenciosamente su energía mental para sondear el interior del huevo negro. Ella sintió que el poder del abismo, el poder del rey blanco, el poder del Wyrm y el poder de la radiance se mezclaron, formando un equilibrio temporal. Al darse cuenta de esto, Anlu sintió un alivio momentáneo. Tras contarle al pequeño caballero la situación dentro del huevo negro, ninguno de los dos, una persona y un insecto, tenía intención de entrar. Después de todo, ¿quién sabía que si entrar aquí provocaría que ambos, una persona y un insecto, fueran guiados a la fuerza por el poder de Wyrm para sellar el resplandor aquí? Tras una cuidadosa consideración, el pequeño caballero y Anlu decidieron por unanimidad esperar hasta que el camino del buscador de dioses resulte inviable antes de decidir si entrar en el huevo negro. Anlu le sugirió al pequeño caballero que, usando el aguijón de los sueños, regresara a casa. Pequeño caballero, cuando mencionaste que el buscador de dioses se comunica con la radiación, ¿qué te parece si primero desafiamos al Coliseo de los Necios? También puedes practicar tus habilidades con las uñas y el momento preciso para usar tu magia. Cada desafío solo permite usar una habilidad con las uñas. Usaré la ilusión en silencio para ocultar la apariencia de los ataques de alma. El charm. 49 Capítulo 49. El reencuentro con el herrero de huesos modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más esa noche, Anlu, por primera vez en mucho tiempo, preparó un estofado para dar la bienvenida a la inminente vida en el Coliseo de los Tontos. Aunque al día siguiente no fue directamente al Coliseo de los Necios, sino al herrero de clavos en la ciudad de las lágrimas. Porque el pequeño caballero le dijo a Anlu que quería mejorar su clavo una vez más, y había un lugar en la ciudad de las lágrimas que conducía directamente al Coliseo de los Necios. No solo eso, sino que también había un pasaje desde donde residía el herrero de clavos que conducía al lugar donde se encontraba el buscador de dioses. Tras mejorar su equipo, también podría echar un vistazo al buscador de dioses que había allí. Anlu aceptó la idea del pequeño caballero sin pensarlo dos veces. Porque ella misma también quería ir al herrero para encargarle un clavo que pudiera usar en el futuro. Teniendo en cuenta que un combate en el Coliseo de los Necios duraría mucho tiempo, por no mencionar que el pequeño caballero y Anlu no planeaban disputar un combate en solitario. Por lo tanto, preparar un mejor equipo con antelación era muy necesario. Los próximos días serán muy duros.
Por eso Anlu preparó estofado, para darse un capricho a sí misma y al pequeño caballero por adelantado. Sin sacar el estofado de su espacio para comer, aquí debemos mencionar la naturaleza especial del espacio de Anlu. Aunque al principio solo había el palacio y el pozo, un día Anlu descubrió que allí se podía utilizar paneles solares. Por lo tanto, Anlu eligió específicamente un lugar en su espacio para colocar estos paneles solares. Hay que decir que las cosas que Anlu había preparado en su espacio eran demasiado completas. Colocó la base para olla caliente que había comprado dentro de la olla, añadió agua y subió la placa de inducción. Enseguida, la base para el estofado con sabor a tomate estuvo lista. Después de que el agua hirvió, añadió diversas carnes y guarniciones que había preparado con antelación. Tanto el pequeño caballero como Anlu degustaron este alimento con inmensa satisfacción. A la mañana siguiente, el pequeño caballero se puso primero los amuletos capa de alas de polilla y canción del tejedor, que podía invocar insectos sin alma. Al observar las polillas que volaban alrededor del pequeño caballero y las pequeñas arañas que se arrastraban por el suelo, Anlu tuvo que admitir que el pequeño caballero le parecía adorable. Anlu, tras haber tenido la experiencia de venir a la ciudad de las lágrimas por primera vez, esta vez se puso directamente ropa impermeable en casa para evitar resfriarse. Una vez que todo estuvo listo, Anlu y el pequeño caballero partieron juntos hacia la ciudad de las lágrimas. Tras el ciervo, llegaron de nuevo a la estación del rey en la ciudad de las lágrimas. Anlu y el pequeño caballero se pusieron primero los paraguas, el equipo exclusivo de la ciudad de las lágrimas, en las sillas de la estación del ciervo, y luego caminaron hacia donde vivía el herrero de uñas. Los esqueletos en la ciudad de las lágrimas estaban tan bien entrenados como siempre. Pero esto no pudo detener los pasos de Anlu y el pequeño caballero. No pudo detenerlos la primera vez que vinieron, y ciertamente no podría detenerlos ahora. Mientras una persona y un insecto se ocupaban de los cascarones en el camino y entraban en la casa del herrero de clavos, este parecía haber anticipado su llegada. Ah, cuánto tiempo sin veros a los dos. La última vez solo vino tu amigo, y pensé que os había pasado algo. Ahora parece que te has vuelto más fuerte. Entonces, ¿necesitas que te venda el clavo que acabo de forjar? Aunque no se le añadió mineral pálido, sigue siendo un buen clavo por ahora. El fuego de la caldera en la habitación aún crepitaba, y Anlu miró el clavo terminado sobre el banco de trabajo del herrero, sintiendo una vez más la buena voluntad de los insectos en Nest. Gracias, no se preocupe, esta vez trajimos suficiente geo. Tras decir esto, Anlu empujó al pequeño caballero hacia adelante y dijo. Además, mi amigo quiere actualizar su nail otra vez. El herrero vio que el pequeño caballero ya había sacado 2 peñacos de mineral y dijo. Dame 2 menas pálidas y 2000 geo, y te ayudaré a mejorar tu clavo para que sea más letal. Anlu sacó 3000 geo de su bolsa de dinero y se los entregó al herrero. El herrero primero le entregó el clavo que tenía en el banco de trabajo. Luego tomó el clavo y el mineral de la mano del pequeño caballero. Puedes salir a dar un paseo un rato y luego volver. Para cuando regreses, su uña estará mejorada. Anlu y el pequeño caballero no rechazaron la sugerencia del herrero. Tras marcharse, Anlu guardó el gran clavo en su sitio. En opinión de Anlu, se dirigieron al lugar del buscador de dioses. Ahora solo se trataba de avanzar un poco en el tiempo, y ella protegería al pequeño caballero. En opinión del pequeño caballero, aunque temporalmente no tenía un clavo, con Anlu protegiéndolo, además del poder de ataque de sus amuletos, creía que ir a las alcantarillas para ver al buscador de dioses no le depararía ningún peligro. Y así fue. Poco después de entrar en las alcantarillas a lo largo del Dao despejado por el pequeño caballero, Anlu notó que era algo similar a los desechos fúngicos. Las pequeñas bolas de hongos que encontraron en el camino fueron rápidamente eliminadas por las polillas y arañas invocadas por los hechizos del pequeño caballero. En ocasiones, aquellos que se encontraban más lejos también eran rápidamente asesinados por Anlu que volaba sobre ellos. Poco después, una persona y un insecto atravesaron la capa superior de las alcantarillas. El camino que tenían por delante descendía en línea recta, sin ningún punto de apoyo. Entonces Anlu reconoció al pequeño caballero y voló por las alcantarillas. Poco después, guiados por el pequeño caballero, una persona y un insecto llegaron a una pared derruida. Tras salir a gatas por el agujero en la pared, de repente vieron cómo se les abría la vista.
Aunque se esperaba que las alcantarillas estuvieran muy sucias, llenas de basura y aguas residuales, el gran escarabajo dorado destacaba mucho en el basurero. Según la descripción del pequeño caballero, había estado tumbado allí en la misma postura que cuando había venido antes. Volando con el pequeño caballero hacia el frente del buscador de dioses, seguía allí tendido inmóvil. Justo cuando el pequeño caballero estaba a punto de bajarse de Anlu, preparándose para sacar su aguijón onírico y llevar a Anlu al sueño del buscador de dioses, Anlu lo detuvo. Caballero, espera un momento. Voy a extender una esterilla impermeable aquí para aislarnos de la basura del suelo. El pequeño caballero recordaba cuando Anlu aún era una polilla. Aunque no le importaban las dificultades ni tocar cosas sucias, jamás las tocaría descuidadamente cuando las condiciones lo permitieran. Observó cómo Anlu extendía la esterilla impermeable junto al buscador de dioses y clavaba sus 4 esquinas en el montón de basura para evitar que la esterilla se moviera después. Una vez finalizados todos los preparativos, el pequeño caballero finalmente se cayó de Anlu y pisó la colchoneta. Cuando una persona y un insecto entraron en el sueño de este gran insecto dorado con el clavo de los sueños, las maldiciones del error no se hicieron esperar. Blasfemia. Absoluta blasfemia. Insectos rastreros. Criaturas despreciables. ¿Cómo osáis traer otros insectos rastreros para profanar la morada de los dioses? Inclinad la cabeza y salid. Salido. Cuando el sonido se disipó, pasó un destello de luz blanca, y Anlu y el pequeño caballero llegaron a la plataforma onírica del buscador de dioses. El sueño del buscador de dioses era como una puesta de sol al atardecer, brillando con 50 capítulo 50. El sueño del buscador de Dios modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash. Más cabe mencionar que Anlu notó que la voz que oía fuera de sus sueños desde hacía bastante tiempo era, en efecto, la del buscador de dioses. Al parecer, este error no la reconocía como la dueña de uno de los sueños que estaba coordinando. Anlu informó discretamente al pequeño caballero de esta situación a través de su vínculo. Aunque tanto la persona como el insecto estaban algo desconcertados de que el buscador de dioses no hubiera descubierto que Anlu era uno de los soñadores que coordinaba, la exploración aún debía llevarse a cabo. Primero, Anlu conjuró un clavo temporal para que el pequeño caballero lo usara en el sueño. Después de ver al pequeño caballero preparado con el clavo, la persona y el insecto comenzaron verdaderamente su exploración de este sueño. Ignorando las miradas de los numerosos insectos dorados que los rodeaban, Anlu y el pequeño caballero caminaron directamente hacia la primera gran puerta del sueño. El pequeño caballero notó que el avatar de la puerta, que estaba apagado cuando llegó por primera vez, ahora estaba iluminado. Al iluminarse el avatar, se abrió la cerradura de la puerta y, al mismo tiempo, aparecieron varias cadenas en la puerta. Al observar los 4 dibujos pintados junto a las cadenas, la persona y el insecto tácitamente no los tocaron. ¿Quién iba a imaginar las cosas extrañas que podrían suceder si tocaban cosas descuidadamente en un sueño desconocido? Anlu y el pequeño caballero intercambiaron miradas, comprendiendo al instante los pensamientos del otro. Vamos, entremos y veamos. Sin tocar las 4 cadenas, la persona y el insecto abrieron directamente la puerta. Antes de que Anlu pudiera reaccionar, un rey vengador se abalanzó sobre ellos. Anlu rápidamente reconoció al pequeño caballero y voló por los aires, esquivando el ataque, luego usó su energía mental para investigar al enemigo arrepentido. Pronto se dio cuenta de que este Benjefli era un receptáculo compuesto de energía mental y poder onírico. De este modo, Anlu confirmó su conjetura. Los dioses coordinados por el buscador de dioses fueron traídos a este sueño al absorbente y ser contaminados por diversas energías mentales diferentes. Si la entidad cuya energía mental ya había sido corrompida estaba muerta, estos buscadores de dioses preservarían esa energía mental y reconstruirían al dueño de la energía mental en el sueño. Por el contrario, si el dueño de la energía mental aún estuviera vivo, usaría esa energía mental para comunicarse con los dioses de los que hablaban. Hasta que el dios del que hablaban fue arrastrado al sueño. Tras invocar llamas en el aire para matar a las pequeñas luciérnagas vengadoras invocadas por el rey luciérnaga vengadora, Anlu dejó al pequeño caballero en el suelo y dijo: Pequeño caballero, muchos enemigos pueden aparecer en el orden en que se iluminaron los avatares en la puerta. Utiliza todas tus habilidades. Juntos los derrotaremos.
El pequeño caballero avanzaba y, junto con Anlu, esquivó de nuevo el ataque de la luciérnaga vengativa, diciéndole mentalmente a Anlu: tú encárgate de los bichos que invoca. Yo lucharé contra el rey Vengamosca. La última vez que luché contra él en el Coliseo de los Necios, no reaccioné a tiempo. Esta vez, casi me vuelve a golpear porque no reaccioné. Denme esta oportunidad. Quiero vencerlo. Anlu observó la expresión seria de pequeño caballero y se acercó con su idea. Donde uno cae, uno se levanta de nuevo. Anlu creía que algún día el pequeño caballero se volvería aún más fuerte. Anlu voló por los aires, esquivando ataques y usando llamas ilusorias para matar a las Vengeflies invocadas. En ocasiones, los encantos del pequeño caballero también contribuían a atacar tanto a las luciérnagas vengadoras como al rey luciérnaga vengadora. Después de que el pequeño caballero utilizara continuamente el doble salto de las alas del rey para asestar sucesivos tajos descendientes al rey Vengafly, este fue rápidamente derrotado por la perfecta coordinación entre persona e insecto. Anlu solo tuvo tiempo de echar un vistazo a la gran cantidad de insectos dorados en la lejana audiencia, que la miraban a ella y al pequeño caballero sin expresión alguna. Un cegador destello de luz blanca apareció tras él, seguido del segundo enemigo. Al ver al enemigo que apareció, Anlu arqueó una ceja y dijo: este también es un viejo amigo nuestro, jaja. En la encrucijada, derrotamos por primera vez a un enemigo formidable, más fuerte que otros cascarones. El pequeño caballero se acerca en señal de aprobación. La madre Gruf que apareció en el espacio no era diferente en sus ataques de la que la persona y el insecto encontraron por primera vez. Incluso más rápido que la primera vez que vio a la madre Gruf, el pequeño caballero aprovechó la oportunidad de usar grito del abismo combinado con ataques de uña. Sumado al poder de invocación del amuleto, y bajo varias capas de ataques, el segundo jefe, compuesto de energía mental y poder onírico, fue rápidamente derrotado. El caballero falso que apareció a continuación, según la percepción de Anlu, tenía su alma arrastrada a este sueño. Esto confirma por completo la idea de Anlu. Pero estaba claro que el falso caballero que estaba frente a Anlu y el pequeño caballero no era consciente de esto. En el tiempo que siguieron, Anlu y el pequeño caballero derrotaron rápidamente a un enemigo tras otro. Tras ser Ornek derrotado una vez más por la persona y el insecto, Anlu y el pequeño caballero fueron teletransportados a una zona de descanso con aguas termales. Anlu no tenía intención de descansar allí, ni tampoco el pequeño caballero, pero este último retiró los amuletos relacionados con las invocaciones que había allí. Tras cambiar a amuletos que permitían ataques de uña más fluidos, la persona y el insecto caminaron directamente hacia la puerta abierta que se encontraba frente a la zona de descanso. Como antes, tras cruzar esa puerta, un destello de luz blanca hizo reaparecer las creaciones oníricas y las almas absorbidas por el sueño. Algunas de estas creaciones y almas fueron encontradas por el pequeño caballero durante sus aventuras, y otras fueron encontradas por la persona y el insecto juntos durante sus aventuras. Las almas que aparecían, al igual que en la primera ronda, eran en su mayoría amigos que la persona y el insecto habían conocido en Allown Est. Y los enemigos compuestos de sueños eran diversas cáscaras que ya habían sido asesinadas por Anlu y el pequeño caballero. Claramente, estas entidades creadas en sueños no eran rivales para Anlu y el pequeño caballero en la realidad, y menos aún ahora. Poco después, la segunda ronda de ataques también fue resultado por completo gracias a los esfuerzos coordinados de Anlu y el pequeño caballero. Un destello de luz blanca hizo que el buscador de dioses, que desde fuera parecía bastante voluminoso, apareció ante ellos. Sin embargo, en este sueño, el buscador de dioses no parecía tan corpulento como en el exterior. Alto y delgado, comenzó a atacar verbalmente a Anlu y al pequeño caballero. ¿Por qué te cuelas, miserable, en el panteón? Tus movimientos generan tanto ruido que casi ahogan la resonancia de los dioses que coordinamos. ¿Acaso pretende impedir que alcancemos nuestro sagrado objetivo? ¿Te lleva la envidia a tal locura? Imploraremos a los dioses del reino que desaten el poder divino, para borrarte, para aniquilarte por completo. Al escuchar las palabras enajenadas del buscador de dioses, Anlu condujo al pequeño caballero directamente hacia la puerta, y antes de entrar, le arrojó un puñado de clavos al buscador de dioses usando magia de ilusión. Haciendo caso omiso de la reacción del buscador de dioses, un destello blanco iluminó rápidamente la escena, y un insecto muy similar al maestro Sheo apareció ante ellos.